El pasado 24 de abril del 2024, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Amparo por la que se prohíbe a los jueces de distrito otorgar suspensiones con efectos generales en juicios de amparo que versen sobre la inconstitucionalidad de normas, restando únicamente su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor. Para platicar sobre esto y que nos quede claro de qué se trata la reforma a la Ley de Amparo, ya nos acompaña aquí en la cabina Juan Miguel Nava del Colegio Asociación Nacional de Abogados de Empresa de Jalisco AC. ¿Cómo estás, Juan Miguel? Buenos días. Encantado de estar aquí. Buenos días. Muchas gracias, Laura. Bueno, pues vamos a platicar de esta reforma a la Ley de Amparo, pero primero, ¿qué es la Ley de Amparo? Bueno, mira, te platico. El amparo es un modelo de control constitucional. ¿Qué significa esto? Es un mecanismo creado por la propia Constitución para cuidar a la misma Constitución. ¿En qué sentido? Principalmente el amparo se promueve para efecto de atacar actos, omisiones o incluso normas generales que atenten a los derechos humanos de las personas. Es decir, si va en contra de la legalidad, de lo dispuesto en la Constitución, algún acto, alguna omisión o incluso una norma general o ley emitida por autoridad, por esa sola razón, es posible promover un amparo en su contra. Lo más valioso del amparo, indudablemente la sentencia, en donde se ampara y protege a la persona, al ciudadano, en contra de un acto o de una omisión de autoridad. Repito, inclusive en contra de leyes. Dentro del amparo, también es sumamente valioso la suspensión, porque la suspensión permite que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan. Es decir, que el acto que se combate no se ejecute. Eso es lo valioso de la suspensión. Medularmente, en eso consiste el amparo. Es un mecanismo de protección constitucional. Cuando se traduce en una realidad, el amparo es un juicio constitucional. Se encarga de llevarlo a cabo los tribunales de la Federación. Básicamente eso es, Laura. ¿Y ahora en qué consiste estas reformas? Bien, como efectivamente lo mencionaste al inicio, se trata de un proyecto de reforma ya aprobada tanto por la Cámara de Origen como por la Cámara Revisora. Recordemos que un proceso legislativo lleva una serie de etapas. Una vez que se aprueba por el Poder Legislativo, lo único que hace falta es la promulgación por parte del Ejecutivo Federal. Una vez que se promulga, se publica e inicia la vigencia. En este momento, efectivamente, ya fue aprobado por el Poder Legislativo. Lo único que hace falta es que se promulgue por el Ejecutivo, que probablemente estaremos viviéndolo en unos cuantos días más. ¿Esta reforma es trascendental, es intrascendente? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo nos beneficia o afecta a los ciudadanos? Mira, básicamente la reforma impacta en dos artículos, nada más dos, en el 129 y en el 148. En uno, elimina un párrafo y en el otro le agrega otro párrafo. ¿En qué impacta? Específicamente en la suspensión. Como te decía, la suspensión es una pausa, es la manera de mantener congelado el acto sin que se ejecute. Es decir, sin que el daño trascienda. Que se le ponga pausa a esa situación que se está combatiendo hasta que en su momento se resuelva el juicio de amparo que se hubiera promovido. La modificación, que prácticamente es un hecho, porque pues básicamente solo falta que se publique. Consiste en que, por ejemplo, el artículo 129 establecía fracciones en las cuales no era posible conceder la suspensión. ¿Por qué? Porque atacaban el interés social o iban en contra de disposiciones de orden público y enumera una serie de fracciones. Al final, este artículo establecía un párrafo en donde se daba la facultad, la potestad al órgano jurisdiccional, es decir, a la autoridad de amparo, para que extraordinariamente
en los casos que así estimara prudente, pudiera, pese a que se reuniera alguna de las fracciones anteriores que se tiene por afectación al interés social o disposiciones de orden público, pese a que se reuniera esa fracción, pudiera extraordinariamente otorgar la suspensión. ¿En qué casos? En que, en caso de no otorgarlo, generara más daño. O sea, si con la negativa de la suspensión se genera más daño al interés social que otorgándola, era preferible que se otorgara. Esto, con la reforma, se elimina. Por lo tanto, ya no habrá oportunidad para que el juzgador de amparo pueda extraordinariamente otorgar esa suspensión, pese a que hubiera una situación que vaya en contra del interés social. La otra disposición que están pretendiendo modificar, que impacta de una manera considerable, es en el artículo 148, en donde se puede combatir leyes que tienen consecuencias autoaplicativas. Significa que genera un daño desde el inicio de su vigencia a las personas a quien va dirigido, genera una afectación desde que inicia la vigencia. No requiere propiamente un acto de aplicación. Esas son las leyes autoaplicativas, las que desde que inician vigencia generan un daño. Ahí era posible el que se otorgara una suspensión para efecto de que no se materializara el daño en contra del quejoso. El quejoso es quien promoviera el amparo. Uh-huh. Ahora se agrega expresamente ahí, en este artículo, que no habrá manera de otorgar una suspensión con efectos generales, pese a que pudiera ser que se tratara de una norma general autoaplicativa que generara daños o que vaya en contra de la Constitución. Cuando se emite una norma general que va en contra de la Constitución, se les llama de manera concreta inconstitucionales. Por lo tanto, cuando se está ventilando si una norma es inconstitucional o no, ya no se podrá dar una suspensión con efectos generales, derivado a que expresamente se agrega este párrafo en el artículo 148. ¿A qué te refieres con efectos generales? Efectos generales es que la suspensión abarque a todas las personas, no solamente a un individuo que es el que está promoviendo el amparo. Con esto hacemos una pausa, regresamos. Esto es Cara a Cara.